Nosotros somos el equipo 4, vamos a exponer sobre el artículo Relevancia clínica de las interacciones de antibióticos relacionadas con cambios en la absorción. El equipo está conformado por Maldonado Medina Stephanie Selene, Maldonado Mendoza Jimena Anaid, Vargas Neri José Antonio y Zarco Serrano Janet. Esta presentación se va a dividir en 7 partes. Resumen, introducción, método, resultados, discusión, limitaciones y la conclusión. Que exista alguna interacción farmacológica con diversos fármacos combinados con antibióticos. Efectúan un gran cambio durante la absorción. Su finalidad es comprender la relevancia clínica de las interacciones mediante diversos artículos en páginas de internet, en donde se encontró que de cada 74 interacciones, 63 son clínicamente relevantes. En 11 no van a presentar alguna interacción, comprendiendo así que los alimentos y algunos medicamentos interfieren durante la farmacocinética durante el proceso de absorción, donde solo el 67% van a presentar un alto riesgo. A pesar del amplio uso de los antibióticos, es complejo establecer esquemas terapéuticos eficaces y seguros, especialmente en pacientes polimedicados. Se estima que más del 40% de pacientes mayores de 65 años utilizan entre 5 o más medicamentos y 12% utilizan de 10 a más. En este sentido, es notoria la probabilidad de aparición de posibles interacciones medicamentosas con consecuencias clínicas importantes. Una interacción medicamentosa es una posible modificación cuantificable y no terapéutica en la magnitud y duración del efecto, asociada a la administración previa o simultánea de otros medicamentos o alimentos, así como a condiciones fisiopatológicas del paciente. Sin embargo, existen algunas interacciones que tienen utilidad terapéutica. Para la parte del método se realizó una búsqueda en PubMed, Medline y en base de artículos en inglés y en español que fueran relevantes y referenciados, con acceso a texto completo, sin límite de fecha, realizados en humanos. Se incluyeron las interacciones con cambios en la absorción de antibióticos y se excluyeron los métodos in vitro o en animales, con medicamentos en fase experimental o que tuvieran interacciones sin cambios en la biodisponibilidad. Posterior a esto, se estructuró una base de datos con la siguiente información: interacción medicamento-medicamento, medicamento fitoterapéuticos y medicamento-alimento, relevancia clínica, bibliografía, mecanismo, comentario o sugerencia. Para la evaluación se definió de acuerdo a la gravedad y la probabilidad de ocurrencia de la interacción. Para la gravedad se designaron 3 categorías, que fue grave, moderado y leve. En cuanto a la interacción, en grave puede causar daño o lesión, en moderada genera la necesidad de realizar un seguimiento del paciente y en la leve no causa ningún daño. La consecuencia del resultado clínico de la farmacoterapia para grave puede causar o generar la muerte, riesgo para la vida, hospitalización, una incapacidad, anomalías congénitas o malformaciones al nacer. Para moderada, modificación o empleo de nuevos fármacos, y para leve no requiere ninguna modificación. En cuanto a grave, se requiere de una intervención quirúrgica. Para moderada, prolonga la hospitalización y para leve no prolonga la hospitalización. La probabilidad de ocurrencia de las interacciones se categorizó en 3, que fue definida, que es la interacción documentada en metaanálisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorizados o no aleatorizados; probable, que es la interacción documentada en estudios analíticos o por la descripción de 3 o más casos clínicos; y posible, que es la interacción documentada por la descripción de menos de 3 casos clínicos. A partir de las combinaciones posibles de gravedad y probabilidad de aparición, las interacciones se agrupan en 4 niveles de riesgo. Para el nivel 1, el riesgo es muy alto y la combinación es de grave y definida y grave y probable, y está contraindicada de forma absoluta. El nivel 2, el riesgo es alto y resulta de la combinación de grave y posible, moderada y definida o moderada y posible.
y se recomienda un ajuste en la pauta posológica y valorar la efectividad y seguridad. El nivel 3, el riesgo es medio y resulta de la combinación moderada y posible, leve y definida, o leve y probable, e igualmente requiere de un ajuste en la pauta posológica o valorar la efectividad y seguridad. Y para el nivel 4, el riesgo es muy bajo y la combinación es leve y posible y no requiere ninguna intervención. Resultados. Para el caso de la tabla 1 se muestra el resumen de todo lo recopilado en los diversos artículos consultados por el autor, en donde se muestra el tipo de interacción y la gravedad de dichas interacciones, dividida en 4 niveles, siendo el nivel 1 un riesgo muy alto, nivel 2 riesgo alto, nivel 3 riesgo medio y nivel 4 riesgo bajo. En la tabla 2 se muestran las interacciones relacionadas a la velocidad y cantidad de absorción. Un ejemplo de esto es la furazolidona, que es un antibiótico utilizado para tratar la diarrea bacteriana. La interacción se da con un medicamento que es el omeprazol, un antiácido bastante conocido. El nivel de gravedad hace referencia a qué se tiene que hacer, o en este caso el autor sugiere hacer un seguimiento del paciente y en caso de presentar reacciones adversas, suspender la farmacoterapia o hacer un ajuste de dosis. ¿Por qué pasa esto? El omeprazol modifica la viscosidad y el volumen del flujo gástrico, disminuyendo la absorción del antibiótico. ¿Qué sugiere el autor? Monitorizar la efectividad del antibiótico. Para el caso de la tabla 3, nos habla de interacciones relacionadas con el cambio de pH. En este caso tenemos a la cloritromicina con el omeprazol. La gravedad es leve. ¿Qué pasa cuando es leve? No causa daño, así que no hay problema que suceda la interacción. ¿Por qué pasa esto? El omeprazol aumenta el ABC del antibiótico en un 15%. El ABC es un acrónimo y hace referencia a la absorción, biodisponibilidad y concentración. ¿Qué sugiere el autor? No requiere un ajuste de dosis. En la tabla 4 hablamos de interacciones relacionadas con la formación de complejos insolubles. En este caso tenemos a la doxiciclina con antiácidos de hidróxido de aluminio y o magnesio. Gravedad moderada. ¿Y por qué pasa esto? El antibiótico disminuye la biodisponibilidad del antibiótico en un 85%. ¿Qué sugieren? Evitar el uso concomitante o considerar el uso con intervalos de 2 horas entre el antibiótico y el antiácido. Tabla 5. Interacciones relacionadas con alteraciones en la motilidad gastrointestinal. En este caso tenemos al antibiótico de acitromicina y la interacción no es con ningún otro medicamento, sino más bien con alimentos. La gravedad es moderada y como mencioné anteriormente, solo se requiere una supervisión del paciente o suspender la farmacoterapia o hacer un ajuste de dosis. ¿Qué pasa con esta interacción? Los alimentos disminuyen hasta un 50% la absorción del antibiótico. ¿Qué se sugiere? Monitorizar los parámetros de efectividad del antibiótico y se recomienda tomar el antibiótico con el estómago vacío. Tabla 6. Interacciones relacionadas con modificaciones en la actividad de transportadores o en el metabolismo presistemático. Para este ejemplo tenemos la claritromicina con bloqueadores de canales de calcio. En este caso la gravedad es grave, vaya la redundancia. ¿Qué pasa con este tipo de gravedad? Hay que tener mucho cuidado porque puede causar lesiones graves y sobre todo incapacitar al paciente. ¿Por qué pasa esto? Los macrólidos inhiben el CYP3A aumentando la biodisponibilidad de los bloqueadores de calcio. Que se sugiere monitorizar parámetros de seguridad de los bloqueadores de calcio y hay un alto riesgo de hipotensión severa. Interacciones relacionadas con el proceso de reabsorción. Para este caso tenemos a la neomicina con la digoxina. Es una gravedad moderada. ¿Y por qué pasa esto? La neomicina disminuye el metabolismo de la digoxina por la flora intestinal, aumentando la biodisponibilidad de la digoxina, que se sugiere monitorizar parámetros de seguridad de la digoxina. Para la discusión se encontró que la absorción de los antibióticos puede variar debido a la edad del paciente, la presencia de enfermedades, el uso a la par de otros medicamentos o alimentos. Las interacciones más identificadas fueron las de nivel 2 y las principales variables fueron cambios en la biodisponibilidad, como la variación en la velocidad o en la cantidad absorbida.
Los antibióticos con mayor número de interacciones de riesgo alto fueron las tetraciclinas debido a la formación de complejos insolubles y el ketoconazol e itraconazol debido a variaciones en el pH. Las interacciones entre medicamentos y alimentos. Los alimentos ricos en grasas, metales multivalentes o proteínas pueden influir ampliamente en la absorción de medicamentos. Por último, se identificaron 11 parejas de medicamentos con evidencia de ausencia de interacción. Algunos ejemplos son la isoniazida ranitidina, amoxicilina piperacina, cefalexina piperacina y cefalexina ranitidina. La limitación principal de este estudio radica en que la búsqueda se restringió a las bases de datos PubMed y Medcline, y en base pudiendo conservar a la no identificación con otras posibles parejas de interacción, pudo ser minimizado realizando una revisión sin límite de fecha. Además, se complementó con artículos considerados relevantes o referenciados en un estudios incluidos. En conclusión, se puede ver afectada la absorción de los antibióticos por la ingesta de alimentos u otros medicamentos. Van a presentar un 67% de alto riesgo debido a las interacciones medicamentosas. También depende de la biodisponibilidad del fármaco para que actúe sobre el cuerpo. Gracias por su atención, esperamos que hayan tenido una excelente tarde y comprendido completamente el tema.